Buenos días, bienvenidos de nuevo. Después de un descanso, pues vamos a orar y luego empezar con los ejercicios, párrafo 3:24. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el descanso que tuvimos una semana y gracias por la oportunidad de estudiar griego otra vez. Te pedimos que tú nos ayudes a captar cosas cada vez más complicadas para que podamos leer tu palabra en el idioma en el cual tú nos has revelado. Tu voluntad para nosotros y el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues número 1. Habíamos hecho los dos primeros, ¿la requieres? Ok, número 3 entonces. Número 3, lo traduje como... Hablando de Jesús a los que le estaban siguiendo, él vino al gobernante a exhortarlo a venir. Ok, vamos a pulir un poco. Aquí tenemos un genitivo absoluto, ¿no? La luntos y luego tú y Jesús es en genitivo, ¿correcto? Okay. Y luego tenemos el verbo principal es ergato, que es tercera persona singular, aoristo, activo, indicativo. Y eso concuerda con el gobernante, ¿no? Sí. Entonces vamos a empezar desde la última frase. El gobernante empezó a animarle a él, y luego un infinitivo, apelten, a irse. Sí. Entonces el gobernante empezó a animarlo a irse. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la frase genitiva? ¿Cómo tradujiste? Hablando de Jesús a los que le estaban siguiendo. Ok. Aquí, como es un genitivo absoluto, Jesús es el sujeto del participio. Entonces, no es hablando de Jesús, es mientras Jesús hablaba a los que... Y aquí, si el verbo principal es en aoristo, tenemos que traducir los dos participios como Aoristo. sí, o sea, en el pasado también, ¿no? Porque van de acuerdo. Entonces, mientras Jesús hablaba con los que le seguían, o los que seguían, el gobernante empezó a animarle a irse. ¿Está bien? Sí. Y aquí es algo un poco similar en el 4. ¿Cómo tienes ahí el 4? Sí, entonces yo lo traduje como habiendo seguido a los que habían hablado estas cosas, busquemos su casa. Ok, busquemos su casa. Aquí es ¿cómo es? Este verbo busquemos es setesos, somen. Escríbeme el... Yo lo encontré como si fuera primer aoristo, activo, subjuntivo. Subjuntivo. Primera persona plural. Ok, subjuntivo. Entonces, busquemos su casa. Ok, entonces busquemos su casa será como futuro, ¿no? Sí. Entonces, lo demás tiene que haber pasado Antes antes. del futuro. Exacto, ¿no? Entonces, habiendo seguido al que nos habló estas cosas, busquemos su casa. ¿Cómo lo tradujiste, perdón? Sí, habiendo seguido, le puse a los que habían hablado. Ok. Aquí es singular o plural? Es singular. Es singular, ¿no? Es dativo, Sí. singular, aoristo, ¿no? Desde to, lesanti. Y aquí tenemos la sigma, tenemos la alfa, que es indicativo del aoristo, ¿no? Sí. Muy bien, ok, excelente. Ok, número 5. 5. Si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos y hagamos, aquí no encuentro bien, hablando a nosotros por Jesús. Ok, muy bien, la última frase vamos a pulir, pero muy bien. Si amamos a Dios, y aquí es un verbo contracto, ¿no? Porque es agapao.
y es presente. Sí. Y es indicativo, si amamos a Dios. Y luego los otros dos verbos se ven similares, ¿no? Pero son contractos, pero ¿qué son? Yo los encontré como subjuntivos. Subjuntivos, exacto. Aquí tenemos que tener cuidado porque a veces son iguales subjuntivo e indicativo, Sí. y a veces se distinguen, depende de AO, EO u OO, o sea, un poco diferente. ¿Está ahí en el acordeón eso? Los verbos contractos, nada más es un pequeño cuadro, ¿no? Que dice cómo se contraen, creo. Sí. Muy bien. Sí. Ok, lo vamos a ver, hagamos, y aquí vamos a ver esta frase. Está la lúmena, y aquí es neutro, es medio pasivo, es acusativo, y las de hablar, la leo, ajá. Entonces va a ser las cosas dichas, las cosas habladas, o lo dicho, ¿no? Lo dicho o las cosas dichas, gemin a nosotros, y aquí jupo es de instrumento, es por Jesús. ¿Okay? Entonces estamos viendo esta última frase. Todo lo demás estuvo perfecto. Entonces esta frase, las cosas dichas o habladas a nosotros por Jesús. Sí, no le llevé bien. No, está bien, muy bien, hiciste muy bien. Okay. Se me hizo un poco difícil este ejercicio. Número 6. Samuel, ¿quieres entrar? Sí. Párrafo 324, número 6. Dice, habiendo hecho esto a Jesús, habló acerca de él. ¿Sí es esa? Tuto. Sí, tuto, pues santos. Ok. Habiendo dicho esto, sigue. Perdón, que sanó a la multitud que le seguía. Ok. Bien. Ok, otra vez, esta cosa del genitivo absoluto es algo nuevo. Entonces, esto hay que acostumbrarnos. Aquí vamos a buscar el sujeto de la oración. Entonces aquí encontramos el nominativo ho, therapeu theis, que es el que había sido sanado. Entonces él es el sujeto. Entonces tenemos un sujeto, el que había sanado, y luego hablaba acerca de él, ¿no? Vamos a empezar aquí. El que había sido sanado, tengo que reducirlo. El que había sido sanado hablaba, imperfecto, acerca de él a la multitud que le seguía. ¿Okay? Ahora, esta frase es genitivo absoluto. Es otro sujeto, y el sujeto, el participio es en genitivo, y el sujeto también en genitivo, pero tú, Jesús, es el sujeto del participio. Entonces vamos a traducir, habiendo hecho esto Jesús, el que había sido sanado, hablaba acerca de él a la multitud que seguía. ¿Ven cómo funciona el genitivo absoluto? Absoluto en sentido de que absolutamente es separado, o sea, dos diferentes actores, dos diferentes sujetos. Esto cuesta trabajo, o sea, porque es algo diferente, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a pensar en genitivo como de posesión, pero aquí no es de posesión, es más bien es el actor, ¿no? ¿Ok?
Bien, 7. Los apóstoles estaban observando el trabajo hecho por Jesús en andar ellos con él. Ujú. Muy bien, excelente. Y aquí tenemos el sujeto del infinitivo, es que el caso del sujeto de infinitivo no es ni nominativo ni es genitivo. Normalmente, ¿qué es? Acusativo. Lo tradujiste bien. Entonces, este acusativo, autus, se convierte o es el sujeto de peripaten, que es, peripaten es andar y es infinitivo. ¿Y lo tradujiste? ¿Cómo es la última frase ahí? Le puse hecho por Jesús en andar ellos con él. Andar ellos con él. Entonces ellos están andando. Muy bien. Excelente. Ajá. Pero ven ahí que es acusativo. Ellos están andando, pero son el sujeto del infinitivo. Muy bien. ¿Y que este primer verbo en qué tiempo es? Lo tengo que como primero visto, no, perdón, imperfecto, activo, indicativo, tercera persona plural. Exacto. Entonces los apóstoles observaban o veían las obras, las hechas por Jesús mientras andaban ellos con él o en andar ellos con él. Perfecto. ¿Ok? 8. Al ver en la cárcel al profeta, ya no anduvo Jesús en aquella hora. ¿En aquella dónde? ¿Perdón? En aquella Hora. Ok. Jora es que. Tierra, región, tierra. Sí, suena, ¿no? Porque jora con el espíritu rudo. Y si supiera yo pronunciar bien, habría más distinción allá entre jora y jora. Ok. Meta, aquí, ¿cómo vamos a traducir meta? Meta tiene diferentes posibilidades, o meta. Aquí, ¿cómo lo tradujiste? ¿Cómo empezaste? Lo puse al ver en la cárcel. Ok. Aquí yo creo que mejor después de, y no, aquí no es de ver, no es de blepo. ¿Qué verbo es este blecenai? Samuel, ¿cómo encontraste este verbo? Yo lo puse como blef, pero no. Sí, no es de blepo. Yo también me fui con el phone. Sí. No sé, Es de balo. Vamos. De balo. Ajá. Para lanzar, ¿no? Sí, de lanzar. Y aquí, ¿qué tiempo es aquí? Okay, la C indica que pasivo aoristo, ¿no? Después de ser echado, ¿no? Sí, después de ser echado en la cárcel, el profeta ya no anduvo Jesús en aquella región. Ajá, ya no anduvo Jesús o ya no andaba, porque pate, es qué tiempo. Presente, sí, ¿no? Porque es peripateo, pero luego entre peri y pa, ¿qué tenemos? Sí, el aumento, ¿no? Epsilon está ahí. Sí. ¿Se encuentran ahí el epsilon? Sí. Con la epsilon. Ajá. Entonces este es el aumento indicando que imperfecto. ¿Ah? Entonces, después de ser echado a la cárcel, el profeta ya no andaba Jesús en aquella región. Bien. ¿Y 9? Los amados de Dios hacen los mandamientos de él, o hacen sus mandamientos. Ok. Bien. Ok, lo único aquí es la voz de este participio. Los encontré como amados. Ok, amados sería pasivo, ¿no? Sí. ¿Es activo o pasivo este?
agapontes, Como activo. es activo. Los Ajá. que aman. Sí, exacto, los que aman a Dios hacen sus mandamientos. Muy bien. ¿Yes? Estas cosas dijeron a Jesús los sanados por él. Ok, bien. Este verbo, poion, dijiste estas cosas No más bien hicieron, ¿no? y hacían. Así Es imperfecto. Hacían es de poeo. Y aquí tenemos el aumento y la terminación de imperfecto. Entonces estas cosas hacían a Jesús los sanados por él, muy bien. O los que habían sido, porque aquí tenemos que este participio, ¿qué es? Primera, auristo, ¿Es activo o pasivo? pasivo. Pasivo. Los que habían sido. Entonces tenemos que ubicarlo antes de hacían, los que habían sido. Y aquí tenemos en medio kai. ¿Cómo vamos a traducir kai? Estas cosas hacían a Jesús los que habían sanados por él. Kai aquí tiene la idea de hasta. Aún los que habían sido sanados por él hacían esas cosas a Jesús. Entonces, hasta los que, o aún los que, o también los que, porque es como sorprendente, porque parece que hacían cosas negativas, ¿no? Ok, 11. La muchedumbre estaba buscando a él para que observen lo que han hecho por él. Ok. ¿Para ver qué? Para que observen lo que han hecho por él. Ok. Aquí, muy bien. Okay, aquí en perfecto la multitud lo buscaba. Propósito, tenemos Hina, y esto tiene que ser subjuntivo. Hina siempre es subjuntivo. Entonces, para que vean, o tenemos que ponerlo en el pasado, ¿no? Para que observaran en el pasado, ¿no? Y aquí neutro, y este es pasivo. ¿Qué? Las cosas ¿Qué hizo o qué han hecho? Las cosas hechas, como es pasivo, las cosas hechas por él. Porque aquí es ta, poiumena, entonces es las cosas hechas por él. 12. No aman a Jesús los que no están haciendo también sus mandamientos. Sí, la kai no debe estar ahí. Verifiqué, se me hizo como raro kai en medio de eso. Entonces pueden quitar la kai, no está en el ejercicio. Creo que del 13 a lo mejor el que estaba escribiendo, no sé qué, incluyó el kai. Pero entonces los que no aman a Jesús, los que no están haciendo sus mandamientos. Muy bien, perfecto, excelente, ok. 13. Amamos a Dios en nuestros corazones, amando también a los hermanos. Ok, vamos a ver este primer verbo. Amamos a Dios en nuestros corazones, amando también a los hermanos. Okay. Agapomen. Yo creo que como presente activo indicativo, pero también podría ser subjuntivo, ¿no? Sí, exacto. Y aquí, si encontramos los verbos contractos en el párrafo 590, atrás, tenemos los verbos ajo como timao. Y si comparamos
primera persona, plural, y comparamos indicativo con subjuntivo, ¿qué encontramos? Que son idénticos. Se encuentran presente, activo, indicativo y subjuntivo, plural, primera persona, son idénticos. Sí, Sí. Entonces, ¿qué va a mandar ahí? ¿Qué va a determinar cómo traducir? El contexto. Y contexto no tenemos aquí. Entonces, sería legítimo, amamos a Dios en nuestros corazones, amando a los hermanos, o si fuera subjuntivo, ¿cómo sería? Amemos. Amemos, excelente. Amemos a Dios en nuestros corazones, amando también a los hermanos. Muy bien. Okay, y el contexto manda y no hay contexto aquí. 14. Estas cosas habló Jesús a los que le siguen, todavía andando con ellos en la tierra de los judíos. Okay, estas cosas hablaba Jesús a los que, entonces los que le seguían, Sí. para ponerlo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Los que le seguían a él, andando todavía Con ellos en la tierra de los judíos. perfecto, muy bien. Ujú. Excelente. 15. Samuel. Si no andamos según los mandamientos de Jesús, no miraremos su rostro. Perfecto. Ujú. Y esto tenemos ean y tenemos me, y esto tiene que ser ¿qué? ¿En qué modo? También subjuntivo, ¿no? Subjuntivo. Sí. Ajá. Entonces, para sacar subjuntivo, si no caminemos, no andemos según los mandamientos de Jesús, luego tenemos que futuro, no veremos su rostro. Ujú. Excelente. 16. Después de llamar ellos a Jesús, Ujú. ya Bien. no han andado en los malos caminos, ni estaban haciendo lo malo. Ok, bien. Ok, los verbos principales están en periepatum y poion están en imperfecto, ¿no? Entonces, después de... ok. Ujú. Vamos a ver esto es muy instructivo aquí. Después de llamar, ¿ok? Y luego tenemos dos acusativos, ¿ok? Y tenemos que decidir cuál acusativo es el sujeto del infinitivo y cuál acusativo es el objeto directo del infinitivo. Y en el contexto, que no es muy grande, después de llamar, ya no andaban en los caminos del maligno, ni hacían las cosas malas. ¿Qué tiene más sentido? ¿Después de que ellos llamen a Jesús o después de que Jesús les llamen a ellos? Jesús a ellos. Jesús a ellos, ¿no? Entonces, posiblemente, como los dos son acusativos, cualquiera podría ser el sujeto del infinitivo, pero no tiene mucho sentido si ellos llaman a Jesús. Sí. ¿Ok? Muy bien. Ok. 17. Ustedes estaban haciendo estas cosas a nosotros por amor. Ustedes estaban haciendo estas cosas a nosotros por amor. Por haber sido llamados hacia el reino de Él. Ok. Hacían esas cosas
a nosotros, y aquí dia con el ¿qué? ¿Con el acusativo o el genitivo? Dia puede tomar el acusativo o puede tomar el genitivo, y aquí tenemos el acusativo. Entonces, por causa de, y aquí tenemos un ¿qué? Un infinitivo. Por causa de amar, y aquí tenemos ustedes es en ¿qué? Es en acusativo. Entonces el acusativo llega a ser el sujeto del infinitivo. Por causa de amar ustedes al que los había ¿qué? Llamado, porque es aquí un auristo. Por amar ustedes al que los había llamado a su reino. Un poco complicado, ¿no? Sí. Sobre todo esto, diato agapan kumas. Por causa de amar ustedes al que los había llamado a su reino. Muy bien, 18. Estos, habiendo hablado de Jesús después de levantar de los muertos, adoraron a los que habían sido llamados por él. O esas cosas habló. Ok, después de ser levantados de los muertos. Ok, vamos, el sujeto es esto, ¿no? Al final encontramos aquí el nominativo. Los que habían sido llamados por él. Sí. ¿Y qué hacían? Adoraron. Adoraron, y ahora tenemos el dativo. Adoraron al Jesús. ¿Cuál Jesús? Al Jesús, y aquí tenemos lo que hacía Jesús. A Jesús después de haber dicho estas cosas, después de ser levantado de entre los muertos. Ok, esto está bastante complicado, ¿no? Sí, está Sí, ok. Entonces, adoraron a Jesús. Esto está bien. O sea, los que habían sido llamados por él, adoraron a Jesús. Habiendo dicho estas cosas, después de ser levantado de entre los muertos. Algo así. Lo difícil es colocar los tiempos aquí, porque esto es pasivo. Es dativo y modifica a Jesús. O más bien dice cuándo. Entonces, a Jesús, habiendo dicho estas cosas, y aquí después de ser levantado, porque aquí es pasivo, ser levantado es un infinitivo pasivo, después de ser levantado de entre los muertos. Eso está bastante complicado. Bien, 19. Miraron a Jesús siendo crucificado por los soldados, los que habían seguido a él de los galileos. Ok. De Galilea, o sea, aquí es un lugar, y por eso tiene el mayúscula, la mayúscula. Ok. Entonces aquí es el sujeto, y aquí en qué género. ¿Qué género? Hay, no es hoy, es hay. Las. Ajá. Las que habían seguido de Galilea, miraban a Jesús mientras estaba siendo crucificado, o siendo crucificado, es pasivo aquí, siendo crucificado por los soldados. Pues las que le seguían a él de Galilea
miraban a Jesús siendo crucificado por los soldados. Ok, 20. No miraremos a Él si no le escuchamos mientras estamos andando en Galilea. Ajá. Sí, casi. Futuro no lo miraremos, sino, y aquí ean, me, y de eso tiene que ser subjuntivo. Y podemos sacar subjuntivo si no sigamos, pues si queremos sacar el subjuntivo en español, si no lo sigamos mientras ande Él, o sea, Él está andando, no nosotros, en Galilea. Porque miren, esto, participio está igual en dativo singular que auto. Entonces Mientras ande Él, ¿no? mientras ande en Galilea. Porque es futuro, no miraremos a Él si no lo sigamos mientras ande en Galilea. Entonces aprovechemos mientras esté en Galilea para verlo, ¿no? Sí. Ok. Párrafo 3. ¿Cuál sigue? 44. 44, muy bien. Número 1, ¿hicimos uno o no? ¿Alguno hicimos o no? Sí, aquí hicimos el 1 y el 2. Ok, número 3, Samuel, por favor. El discípulo dijo que moriría por Jesús. Ok. Bien, aquí ¿qué es? Descríbeme esta palabra. Apothaneitai. Es de apostanesco. Sí, pero o sea, está En el futuro. Número 3. Estoy viendo la copia de Machen. Este es igual. Entonces dice, el apóstol o el discípulo dijo que. ¿Qué dijo? Porque aquí es como una cita indirecta. Estamos ahí con él. ¿Qué dijo? moriré por Jesús. Ajá. Entonces ahí, lo traduciste muy bien, moriría por Jesús. En español tenemos que traducirlo así, porque él dijo que yo moriré por Jesús. Entonces, ¿qué sí, sería futuro, ¿no? Si fuera así, pero... Ajá. Sí, y nosotros tenemos que traducirlo como condicional en español, ¿no? Así es, tengo una nota aquí que no puedo leer. Yo no encuentro según yo, aunque tenía esa terminación, pero por el, ya ves que por los lados pero no sé qué. Ajá. ¿Cuál es aquí en el vocabulario está vamos a buscar esto en el vocabulario, creo que está, ¿dónde está el vocabulario? El 325. 325, ¿está ahí? Sí. ¿Dónde está? Apostanomai. Ajá, exacto, yo moriré, es el futuro defectivo de apodnesco, muy bien. Entonces, es futuro defectivo, entonces parece pasivo, pero no es pasivo. Ajá. Muy bien, entonces la traduciste bien, es futuro, pero nosotros tenemos que traducirlo como
condicional en español. Muy bien, perdón la tardanza, me confundí un poquito aquí. Entonces, número 4. 4. No levantaremos a ellos nosotros mismos, pero Jesús levantará a nosotros en el día postrero. Okay. Aquí, eautos, ¿qué es eautos? A nosotros mismos. Sí, es reflexivo aquí. Entonces, nosotros no nos levantaremos a nosotros mismos, sino Jesús nos levantará en el último día. Bien, 5. Inmediatamente fue alzado el malo junto al camino sembrado. Ok, ahí vamos a pulir un poco. Inmediatamente, una palabra favorita de Marcos. En Marcos siempre está diciendo euthus. Inmediatamente, aquí es que Sauristo, ¿no? Sauristo, entonces el maligno que hizo como tomó o levantó Airo, que y aquí tenemos una frase que es como adjetivo, por el camino, que sparen, va con to, es de sembrar, y aquí es acusativo y es vamos al vocabulario porque es pasivo y neutro. Vamos a regresar, creo que está aquí en el vocabulario. Sí. Ven aquí que tienen 4 de las 5 partes principales. Es de speiro, futuro, speiro es presente, futuro, aquí es aoristo. Imperfecto se construye sobre el presente. 2 que no hemos estudiado todavía, y aquí tenemos aoristo pasivo, sobre el cual se construye el aoristo pasivo y el futuro pasivo. ¿Okay? Entonces, como es participio, no tiene el aumento, entonces se construye sobre el tema spar. Entonces, y la terminación es la terminación del participio neutro, acusativo. ¿Se ven en sus acordeones? Esto no es tan aparente, pero si ven en sus acordeones, participios, dice, esa por acá, primero, dice 1APP, y ven la neutro, la columna de N, donde dice lucen, y luego en acusativo, singular acusativo, dice otra vez lucen. Entonces termina con epsilon nu, y es la misma terminación aquí, sparen. Entonces, lo sembrado. ¿Les suena este enunciado? ¿De dónde viene? Inmediatamente el malo levanta lo sembrado por el camino. La parábola De las tierras, ¿no? Muy bien, ¿ok? Bien, 6. 6. Si no nos amamos unos a otros, seremos discípulos muriendo a favor de ustedes. Si nos amamos unos a otros, seremos discípulos muriendo a favor de ustedes. Ok. ¿Qué persona? Estos dos en la misma persona, agapate y es Agapate lo traje como presente activo subjuntivo.
Ok. Segunda persona plural. Segunda persona plural, pero no tradujiste como segunda persona, tradujiste como... Sí, como primera persona. Sí, entonces si ustedes Sí. se amen los unos a los otros, ¿qué? Serán discípulos. Exacto. ¿Serán discípulos de quién? Es el, pues, del que murió a favor de ustedes, pero Del que murió por ustedes. pero si está en pasado ahí, apotanantos. Sí, es el presente, Sí, pero tiene que... por eso no le entiendo muy bien. Sí, es interesante, ¿no? Porque... O es el segundo auristo que se traduce con la terminación del presente. Segundo auristo. Es esto, ¿verdad? Sí, gracias, segundo auristo. Muy bien, entonces es auristo. Exacto. Porque presente no tendría mucho sentido. Sí, ¿no? no. El que murió por ustedes. Muy bien. 7. Si aman a Jesús, morarán con Él para siempre. Ok. Si aman, ¿cuál es este verbo? Pisteus, Perdón, si teusete. creen, Si creen en Jesús, con Él morarán con Él para siempre. morarán para siempre. Muy bien. Y si queremos sacar el subjuntivo, porque este es subjuntivo, si crean en Jesús, porque no es cierto aquí, ean con el subjuntivo es como, puede ser que sí o puede ser que no, por eso es subjuntivo. Si crean en Jesús, ¿ok? 8. El que estaba amando al Hijo, ama también, aquí decimos, habiendo enviado a Él. Ok, estos están en presente, ¿no? Agapón y agapá. El que ama al Hijo, ama también al que... ¿qué? Yo te lo veo, habiendo enviado, pero este es auristo, ¿no? Primero Es auristo. el que lo envió a Él. Exacto, el que ama al Hijo ama también al que lo envió. Muy bien. 9. Habrá gozo por causa del pecador al que la palabra de Jesús convierte. Muy bien. Ok, gozo habrá sobre, algo así, o por causa está bien, sobre el pecador. ¿Cuál pecador? Él, porque aquí tenemos el pecador, el que La palabra de Dios. por y aquí es dativo instrumental por la palabra de Jesús se ha arrepentido. Se arrepiente, porque esto es futuro, entonces este participio tiene que ser antes del futuro, entonces podemos dejarlo en presente, el que se arrepiente por causa de la palabra de Jesús. Bien, 10. Los que habiendo matado a Jesús y habiendo perseguido a sus discípulos, también nos echaron fuera. ¿A quiénes echaron fuera? Sí. No estás bien, no escuché bien. ¿Qué dijiste? Pues también nos echaron Sí, fuera. ¿No? exacto, muy bien, perfecto. Muy bien. Ekbalusin o Ekbalusi, ¿qué tiempo es? Ekbalusin lo traduce como presente, activo, indicativo. Ok, es aquí, no es participio. Es el verbo principal. Entonces, ekbalusi o ekbalusin
Es tercera persona singular. Ajá. Entonces es simplemente nos echaron fuera. Nos echaron fuera. Ajá. Bien. Los que mataron a Jesús y persiguieron en el pasado a sus discípulos nos echaron fuera también a nosotros. Y 11. Habiendo vuelto estos al Señor, permanecieron en su iglesia. Ok, en lugar de Señor es Ton Teón. Dios. Sí. Habiendo vuelto a ellos a Dios, permanecían o se quedaban en su iglesia. Perfecto, muy bien. 12. Habiéndose levantado Dios de los muertos, estaremos con el Señor ahora y para siempre. Ok, aquí tenemos un genitivo absoluto, porque nosotros somos el sujeto principal. Seremos con el Señor para siempre, para las edades de las edades, para siempre, ¿no? Entonces, habiendo, y aquí el sujeto del participio genitivo, habiendo Dios levantado los muertos, seremos nosotros, o más bien en español, estaremos, ¿no? Estaremos con Él para siempre. ¿Ven? ¿Están viendo cómo funciona el genitivo absoluto? Está un poco, hay que acostumbrarse, ¿no? Después de levantar Dios a los muertos, y luego nuevo sujeto, estaremos nosotros con Él para siempre, o con el Señor. 13. No es en mí mismo. Ok, perdón amigos, después de esta escala técnica estamos en el párrafo 363, número 8, viendo este verbo en es que Es de mí. imperfecto. Entonces, bueno, era este hombre y lleno del Espíritu Santo y fe. Número 9. Y habiendo visto la gracia de Dios, rogaron a los gentiles permanecer en la gracia con gozo y esperanza. Muy bien, ok. Habiendo visto la gracia de Dios, animaron o rogaron a las naciones permanecer en la gracia con gozo y esperanza. Perfecto. 10. Y subiendo ellos por la montaña, estaban hablando estas cosas a Jesús. Ok. Lo único es que kata, Bajar. ana es subir y kata es bajar. Entonces, Entonces, habiendo, y aquí es genitivo absoluto. Entonces, bajando y es presente, ¿no? No, perdón. Kata. Yo lo creo como presente. Sí, es presente, perdón. Entonces, aquí es imperfecto, el ale. Entonces, bajando ellos del monte, Jesús hablaba estas cosas. Mientras estaban bajando ellos del monte, Jesús hablaba estas cosas. Bien, 11. Amemos a nuestros padres y madres para que guardemos los mandamientos de Dios. Ok. Pues descríbeme estos dos verbos. ¿Cómo son? No es agapesomen, segundo es subjuntivo, es no, es imperativo, futuro imperativo, creo, ¿no? Yo también lo creo como subjuntivo. Subjuntivo. Los dos son subjuntivos. ¿Y qué es de tiempo? Es
sería futuro, ¿no? No tenemos subjuntivo futuro. Tenemos que subjuntivo. Primero eso, activo, subjuntivo, ¿no? Sí, la sigma aquí indica que es que aoristo. Okay, entonces amemos a nuestros padres, a nuestras madres, para que cumplamos con el mandamiento de Dios. Muy bien. 12. Los sumos sacerdotes, viendo a los que se estaban reuniendo para escuchar al hombre, los gobernantes dijeron a sí mismos que es necesario para él morir. Ok, bien. Y aquí tenemos también un genitivo absoluto. Habiendo visto los sumos sacerdotes, a los que se reunían a escuchar al hombre, los gobernantes dijeron a sí mismos que es necesario para él morir. Muy bien, un poco complicado, pero lo sacaste muy bien. 13. Los reyes malos mataron tanto a los hombres como a los niños. Sí es, ok. 14. Pero Dios levantó a ellos para que glorifiquen a Él en todo tiempo. Bien. Y aquí para que glorifiquen, está bien. Y dejarlo así para que glorifiquen para siempre. Muy bien. Dejarlo en presente, está bien. Ok, 15. Si no tenemos gozo y fe y esperanza, no convertiremos a las naciones por nuestra palabra. Ok, lo único es la persona de metanoesuni, susi, ¿quién está convirtiendo o arrepintiendo? Si no tenemos nosotros gracia y fe y esperanza, no. A ellos. Si ellos, las naciones no se arrepentirán por nuestra palabra. Bien. 16. Los hombres que han sido enviados por el rey, y aquí, bueno, oramos por nuestro padre y nuestra madre. Ok. Bien, vamos a pulir un poco. ¿Qué verbo es? Pros, men, javen. ¿No es de orar? No. Ofrecer. Sí, es de prosfero. Entonces, sí, está, no es aparente aquí. Sí, es prosfero, es auristo. Entonces, es llevará a nuestro padre y nuestra madre. Okay. ¿Llevará qué? Aquí a los hombres que fueron enviados por el rey, los llevaremos a nuestro padre y a nuestra madre. Perdón, al contrario, perdón. Es dativo. Los hombres son dativo y nuestro padre y nuestra madre son acusativo. Entonces vamos a llevar a nuestro padre y a nuestra madre, vamos a llevarlos a ellos. Vamos a presentarlos a ellos. ¿A quiénes? A los hombres. A los hombres. Entonces, perdón, no estamos llevando a los hombres, estamos presentando a nuestros papás, a los hombres que fueron enviados por el rey. Y ahí la diferencia entre dativo y acusativo es importante, ¿no? Ok, 17. Habiendo venido al reino de esta tierra, exhortaste a él no matar a este hombre. Habiendo venido al reino o rey. Basilea, Don Basilea. ¿Es reino o es rey? Es reino. Digo reino. Reino
de esta región, lo animaste a no matar a este hombre. Ok, pero vamos a ver tenemos aquí la declinación del rey. ¿Dónde está esa declinación? Yo creo que en el párrafo 355 hay Basileus, pero eso es del rey. ¿De cuál? ¿3 qué? 355. Perdón, 3. Esa es la declinación del rey. 345. 355. Perdón. Sí, 355. Puede ser acusativo, entonces, ¿no? Basilea, rey. Basilea. Y sí, es Basilea. Aquí es acusativo, ton Basilea. Entonces es el rey. Habiendo llegado al rey de esta región. Y ya tenemos en el vocabulario reino también, ¿sí, no? Sí, del rey. Ok. Muy bien, entonces en este caso es rey. Ok, entonces 18. Aquí hay que dividir ta. Sí. Entonces son dos palabras, no es una. Aunque en los manuscritos no hay espacios, es corrido. No hay espacios, porque el medio era muy caro, entonces no hay que desperdiciar espacio, entonces es corrido. Si es verdad lo dicho por los que escucharon al hombre en Galilea, lo mataron los gobernantes. Okay, si son verdaderas, aquí tenemos algo, tenemos neutro, plural, las cosas dichas con un adjetivo singular, ¿no? Y un verbo singular. Si son ciertas las cosas dichas por los que siguieron al hombre en Galilea, los sumos sacerdotes lo matarán. A ver, tenusin es lo. A ver. A ver, ¿cuál es el número 18? El 25, perdón, estoy un poco perdido. Ajá. Sí, es futuro. Ajá. Sí, es futuro. Ajá. Matarán, los sacerdotes lo matarán. Ok, 19 y 20 para terminar. 19. Por fe, Él salva a los que están creyendo en su nombre. Exacto. Muy bien. ¿Y 20? Y glorificaron también los gentiles la palabra de Jesús, la verdadera. Muy bien. Excelente. Ok, pues vamos a descansar unos minutos y luego cosas nuevas y emocionantes.